¿Qué tal, chavos de variable compleja? Vamos a comenzar a dar la segunda cápsula de estas clases no presenciales. Como les había comentado en la clase anterior, hoy vamos a ver lo que es la función logarítmica de un número complejo, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces, vamos a ver función logarítmica o función logaritmo de un número complejo. ¿Ok? ¿Qué es esto de la función logarítmica? Si recordamos de lo que son los números reales, nosotros tenemos que hacer referencia a la función exponencial. La función exponencial, ¿sí?, nos daba un resultado. Ahora nuestro resultado en la función exponencial que vimos la clase pasada, pues debe ser un número complejo. Entonces la función exponencial elevada a un número complejo w, pues me da igual a un número complejo z. Este número complejo z tiene esta forma que es re a la i teta, donde teta es el argumento de z y r es el módulo o pues en sí el módulo del z. SW también nosotros lo podemos escribir como una parte real y una parte compleja, una parte U y una parte B, que es la parte compleja. Es decir, entonces nuestra función exponencial nos quedaría e a la U más bi, y esto debe de ser igual a r a e a la teta e. Entonces recuerden, entonces aquí nuestro interés es qué número complejo es tal que e a ese número complejo me da el número z. Entonces estoy buscando la forma que debe de tener ese w que tengo allí. Ese es el interés. Entonces vean, si aquí continuamos, nos quedaría e a la u por e a la bi igual a r por e a la i teta. Entonces, vean que aquí tenemos en cierta manera un número complejo que es igual a un número complejo, y esto va a ser cierto solo si la parte real, que del lado izquierdo es e a la u, pues es igual a al módulo del lado derecho, ¿sí? Y el b pues es igual a ese teta, pero recuerden que el teta pues tiene la propiedad de que esto se puede repetir, es cíclico. Cada vez que yo doy una vuelta, ¿sí?, pues obtengo el mismo argumento, o sea que esto lo puedo cumplir sumándole un 2πk, donde k puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces vean que la primera ecuación que tenemos ahí, esta primera ecuación que tenemos, esta que está marcada aquí, ¿sí?, en realidad pues es un número real, y por lo tanto concluimos que SU sería igual al logaritmo natural o al logaritmo de R, ¿sí? Es un número real, y por lo tanto ahí sí puedo aplicar los conocimientos del logaritmo que ya conocemos real, ¿ok? Y el teta, pues el b, pues ese sigue quedando como teta más 2πk, ¿ok? Entonces, pues a final de cuentas w ya lo podemos conocer. El w es el u más bi, por lo tanto es el logaritmo natural de r más teta más 2πk
Todo esto multiplicado por i. Entonces vean que ya hemos encontrado la forma, la forma. Si ustedes me dan el valor de z, este z que aparece aquí, ¿sí? Si ustedes me dicen qué número z, pues yo puedo encontrar el w, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Calculando el logaritmo de r, donde r es el módulo del z que a mí me están dando, y calculando el argumento también de z. Teta es el argumento de z y por lo tanto yo puedo conocer ahí el valor también de la parte imaginaria del w. Entonces vean mi w que tengo aquí, la parte real, tiene una parte real y una parte imaginaria. Y por lo tanto, pues ya podemos conocer la función, la función w. Y pues esto no es otra cosa, ¿sí? Cuando uno analiza esta función, pues no está haciendo uno otra cosa más que la analogía de logaritmo natural en los números reales. ¿Ok? Entonces, pues podemos hacer entonces la siguiente definición basados en esto. Definir justamente mi función logaritmo como sigue. Para todo z que pertenece a los complejos, ¿sí? El logaritmo de z se va a definir como, ¿sí? Vean, aquí voy a agregar una parte aquí. El r también lo puedo calcular como, pues no es otra cosa más que el módulo de z, ¿sí? Y esto que tengo aquí es el argumento de z, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho. Entonces justamente el logaritmo de z no es otra cosa más que el logaritmo del módulo de z y la parte imaginaria de este número es el argumento de z. Así es como vamos a definir nuestro logaritmo natural, viendo de alguna manera la analogía de nuestros del logaritmo en los números reales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular el logaritmo natural de un número complejo? ¿Sí? Calculando el logaritmo, la parte real, calculándolo como el logaritmo del módulo de z, y calculando el argumento de z, nosotros estamos calculando la parte imaginaria del logaritmo de ese z. Vean que nuevamente no nos libramos del cálculo del argumento de un número complejo. Así es que los que hemos hecho ejercicios hasta este momento, hemos hecho ejercicios y hemos calculado una y otra vez argumentos de z, quien haya hecho estos ejercicios pues no va a tener ningún problema en calcular el logaritmo de z. Aquellos que por alguna u otra razón nunca hicieron ejercicios, pues nuevamente se van a enfrentar a un nuevo problema porque vamos a seguir calculando el argumento de un número complejo. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que vamos a calcular el logaritmo natural de un número complejo. Y pues vamos a hacer algunos ejemplos de esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el primer ejemplo. Vamos a calcular el logaritmo de 1 más i. Vamos a ver cuánto es esto. Entonces, lo primero que necesitamos, vean que aquí lo que estoy pidiendo, ¿sí? Es encontrar un z, ¿sí? Estoy buscando un w, ¿sí? Tal que e a la w me dé, ¿sí? O sea, estoy buscando un w tal que e a la w me dé justamente 1 más i, ¿sí? Y la pregunta aquí es, pues, ¿cuánto vale ese w? ¿Sí? Ese w no es otra cosa más que el logaritmo natural de 1 más i. ¿Ok? Entonces, calcular el logaritmo de 1 más i, pues es buscar justamente el exponente de ese w, el exponente de la e,
tal que me dé 1 más i. Eso es lo que me están pidiendo. Y para ello, pues necesito calcular, de acuerdo a esto, pues tengo que calcular el módulo de z, ¿sí? Siguiendo justamente esta definición, necesito calcular el módulo y necesito calcular el argumento de este z que tengo aquí. En este caso, mi z viene siendo 1 más i. Entonces, el módulo de 1 más i ya lo sabemos calcular y me quedaría 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que todos es sencillo. Pero pues ahora tengo que calcular también el argumento de este número complejo que es 1 más i. Entonces, para calcularlo, recuerden, tenemos que calcular lo que es el z gorrito. El z gorrito, que no es otra cosa más que el z dividido entre el módulo del z. O sea, me quedaría 1 más i sobre la raíz de 2. O sea, 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2i. ¿Y qué implica esto? Pues que estoy buscando un teta tal que el coseno de teta me quede 1 sobre raíz de 2 y el seno de teta me quede 1 sobre raíz de 2 también. Entonces, nuevamente, aquí tenemos que hacer memoria del cálculo de los ángulos especiales y pues está involucrado aquí la raíz de 2, lo cual quiere decir que debemos de utilizar un cuadrado en uno de los 4 cuadrantes. El coseno y el seno son positivos, lo cual quiere decir que nos debemos de situar en el primer cuadrante, es decir, aquí, ¿sí? Y como tiene raíz de 2, pues sabemos que es el cuadrado. Estas coordenadas de este punto es 1, 1. Recuerden, esto es raíz de 2. Y por lo tanto, justamente el coseno de esto, pues me da 1 sobre raíz de 2. Y el seno me da 1 sobre raíz de 2, que es justamente lo que queremos. Entonces, efectivamente, ¿sí? Nuestro teta que andamos buscando es pi sobre 4 o 45 grados. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Pues ya conocemos también el argumento y por lo tanto, pues podemos conocer, aquí acuerden que le podemos agregar aquí de antemano ya la parte cíclica, donde K vale 0, 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Entonces, pues ahora sí ya podemos calcular el logaritmo de 1 más i, ¿sí? Recuerden que el argumento, este es el argumento de z gorrito. Voy a borrar aquí esta parte para escribir eso, ¿sí? El argumento de z gorrito es exactamente el mismo argumento que el z, ¿no? Porque lo único que hace el z es que es más grande que el z gorrito, ¿sí? Porque lo estoy dividiendo entre raíz de 2, pero el ángulo sigue siendo, este argumento sigue siendo exactamente el mismo, ¿sí? Y este es pi sobre 4 más 2 pi k, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos decir que el logaritmo de 1 más i sería el módulo, ¿sí? Otra vez repito, sería el logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z. Pero eso ya toda esa información lo tenemos. Nos quedaría el logaritmo de raíz de 2 más i por el argumento de z que nos dio pi sobre 4 más 2 pi k, ¿sí? Donde k es igual a 1, 2, 3, 4, etc. Recuerden que esto que estamos viendo aquí son las notas que incluso aparecen en su curso en línea, que aquí estoy viendo en mi computadora justamente el curso en línea y es el que corresponde a las fechas que están marcadas ahí del 19 de marzo al 25 de marzo.
y es la penúltima clase. Si le doy clic ahí va a aparecer justamente las notas. Quizás aquí yo lo estoy haciendo con más lujo de detalle, pero digamos la secuencia que estoy siguiendo es justamente las notas que aparecen ahí. Aquí yo lo único que estoy haciendo es ser un poco más detallista, ¿sí? Y incluso ahí en la tarea 4 también, en la tarea 7 que aparece ahí, pueden ir viendo algunos ejercicios adicionales que si nos da tiempo podemos resolver algunos de ellos, ¿ok? Y pues aquí vean que aquí ya calculamos lo que es el logaritmo. Vean en especial en el logaritmo, cuando vemos, voy a ponerle aquí en los logaritmos, cuando k es igual a 0, ¿sí? Nos quedaría simplemente lo siguiente. Nos quedaría 1 logaritmo de la raíz de 2 más pi sobre 4 por i. Este se le suele llamar rama principal. Así es que si en algún libro encuentran rama principal o le solicitan la rama principal, eso quiere decir que pues el valor que van a calcular es cuando este k vale 0. El valor principal, digamos, el valor principal, pues es justamente es el que les van a estar pidiendo. En ocasiones también, acuérdense, puede ser que ustedes vean este resultado. ¿Por qué? Porque el raíz de 2 es como si tuviesen el 2 elevado a la 1 medio, y por las leyes de los logaritmos que ya sabemos manejar, nos quedaría 1 medio del logaritmo natural de 2. También el resultado puede ser que se lo encuentren así. ¿Sí? Son diferentes maneras aplicando las leyes de los logaritmos. Acuérdense que el logaritmo de a elevado a la b es lo mismo que b por el logaritmo de a. Eso es algo que ya les debieron haber enseñado cuando estaban en la primaria, ¿no? Ah, no, en el kinder, perdón. Ok, entonces, pues aquí tenemos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio número 2, aplicando la definición. El ejercicio que está marcado ahí en su libro es el logaritmo de la raíz de menos 1. Este ejercicio es muy interesante porque si ustedes van a su calculadora, imagínense que el menos 1 estuviésemos trabajando solamente en el plano real. Si yo trabajo en el plano real y calcular el logaritmo de menos 1, es estar buscando un exponente, es buscando el exponente del exponencial, ¿sí? Este que tengo aquí, de tal manera que me dé menos 1. Y si recuerdan, pues la función exponencial es una función que es positiva, siempre es mayor que 0, y por lo tanto nunca voy a poder encontrar un número real, ¿sí? Tal que e elevado a ese número real me dé menos 1. ¿Sí? Más sin embargo, veamos qué pasa si yo veo al menos 1 no como un número real, sino como un número complejo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, este ejercicio es interesante porque no tendría sentido en el plano real. ¿Ok? Entonces, en el plano real tendríamos esto, y pues esto aquí hay una contradicción, no es posible esto. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí vamos a aplicar nuestra definición de logaritmo, que nos dice pues que es el logaritmo del módulo de menos 1. Ojo, es el módulo, no el logaritmo de menos 1, sino el logaritmo del módulo de menos 1 por i, por el argumento, ¿sí? Por el argumento del número complejo, eh, el número complejo de menos 1.
Ok, entonces, cómo nos va a quedar este resultado? Ok, entonces el módulo de menos 1, ¿cuánto vale? Pues 1, ¿no? 1. Ahora, el argumento de menos 1, ¿cuánto vale? ¿Sí? O sea, estoy buscando el argumento de menos 1, ¿recuerdan? O sea, el menos 1 está aquí y pues es inmediatamente puedo encontrar su argumento. Tendríamos que su argumento es pi. ¿Están de acuerdo? Ok. Incluso ahí podemos ir observando un error que aparecen ahí en las notas. Entonces, el argumento del número complejo menos 1 es, es pi. Entonces, pues ya podemos calcular el logaritmo natural de menos 1, que sería el módulo de menos 1. El módulo de menos 1, pues es el logaritmo de 1 más el argumento, ¿sí? Que es pi más, más 2 pi k. Ok, entonces, pues aquí ya... ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 pues vale 0, ¿sí? Y solamente entonces nos quedaría este argumento que es pi más 2pi k, donde k vale 0, 1, 2 y 3. Entonces el logaritmo de menos 1 quedaría como i por pi más 2pi k. ¿Sí? Entonces, en el plano complejo sí tiene sentido hablar del logaritmo natural de menos 1, lo cual no es posible en el plano real. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo novedoso. ¿Ok? Un tercer ejercicio sería el logaritmo, por ejemplo, de 4i. El logaritmo de 4i, ¿sí? Sería, ¿sí? Nuevamente, ¿qué significa esto? Buscar un W tal que E a la W me dé 4i. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo. Y de acuerdo a la definición, sería el logaritmo del módulo de 4i más i por el argumento de 4i. Okay. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de 4i? El módulo de 4i pues vale 4. ¿Ok? Y ahora el argumento de 4, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Entonces ese lo tenemos que calcular. Entonces, ¿el 4 dónde está? El 4 pues está colocado aquí. Aquí tenemos el 4. Y pues aquí podemos inmediatamente saber cuánto vale el argumento. Pues aquí el argumento sería teta sería 0, ¿sí? Más el 2pi k, más el 2pi k, perdón. Ok, entonces tenemos calculado ya el argumento, pues entonces nos quedaría que el logaritmo de 4i nos quedaría como el logaritmo de 4 más el argumento que vale 0 más 2pi k y o sea que esto es el logaritmo de 2 a la 2
Vean que el 4 lo puedo poner como 2 a la 2. Y acá me quedaría 2 pi k i. Y esto, por leyes de los logaritmos, me quedaría 2 por logaritmo de 2 más 2 pi k i. Y ahí estaría resuelto mi problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí estoy bien? Pues no, yo creo que estoy mal, ¿no? Sí estoy mal porque aquí no es el algoritmo de 4, sino es de 4i. Ya ven, ya me cometí mi primer error aquí eh, en esto, pero pues como ven también los genios nos equivocamos. Entonces aquí no era 4i. Voy a repetir otra vez el ejercicio porque esto está mal. ¿Sí? Es el argumento de 4i, no de 4. ¿Sí? Entonces en lugar de estar en el eje aquí, debo de estar acá, 4i. Pero a nadie le escucho que diga que está mal, luego me creen todo. Entonces, estoy hablando de este argumento. Este argumento, pues es pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el logaritmo de 4i nos quedaría como el logaritmo de 4 más pi sobre 2 más 2 pi k por la i, donde la k vale 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Listo, así está bien. Entonces, esto nuevamente lo puedo poner como 2 logaritmo de 2 más pi sobre 2 por 2 pi k, 2 pi k i. ¿Sí? Donde k es igual a 0, 2 y 3. Y la rama principal nos quedaría que el logaritmo de 4i solamente es 2 logaritmo de 2 más pi sobre 2i. ¿Listo? Y este sería el ejercicio número 3. ¿Ok? Entonces, así como este, pues podemos hacer más ejercicios. Por aquí tenía a la vista un ejercicio que podría ser un poquito más interesante. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio número 4. Sería el logaritmo de menos 1 menos raíz de 3i. ¿Sí? O sea, estoy buscando un w tal que e a la w me dé menos 1 menos raíz de 3, raíz de 3i. ¿Sí? De hecho, eso ahí en sus notas puede ser que por ahí lo tengan en una de las copias que les di. Yo creo que vienen aquí justamente en el PDF de la tarea número 7. También ahí viene ese ejercicio. Y pues podemos hacer lo mismo. ¿Sí? El logaritmo de menos 1 menos raíz de 3i. Tenemos que calcular el logaritmo del módulo de menos 1 menos raíz de 3i más i por el argumento de todo ese número complejo menos 1 menos raíz de 3i. ¿Ok? Entonces primero calculemos el módulo de menos 1 menos raíz de 3i. El módulo es la raíz cuadrada de 1 de este número elevado al cuadrado, me da 1, y el menos raíz de 3 al cuadrado me queda 3. O sea, esto me queda 2. ¿Okay? Raíz de 4 es 2. Entonces ya calculamos el módulo. Ahora el siguiente paso es el argumento. El argumento, para calcular el argumento de menos 1 menos raíz de 3i, ¿sí? Tengo que calcular el z gorrito. El z gorrito sería menos 1 menos raíz de 3i dividido sobre el módulo, que en este caso es 2. Recuerden que estamos calculando el gorrito, que es z sobre el módulo de z.
O sea, esto me quedaría menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2i. Y por lo tanto estoy buscando un teta tal que el coseno de teta me quede menos 1/2 y el seno de teta me quede menos raíz de 3 sobre 2. Como el seno y el coseno son, los dos son negativos, estamos ¿en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Estamos en el tercer cuadrante y aparece una raíz de 3, lo cual quiere decir que eso está ligado ya sea con el triángulo de 30 o el de 60. Vamos a comenzar con el de 60 para ver si ese es el que coincide. Las coordenadas de este punto serían menos 1 menos raíz de 3. Este lado del triángulo vale 2. Por lo tanto, en este caso, el coseno sería menos 1/2 y el seno sería menos raíz de 3 sobre 2, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, el ángulo que estamos buscando, el argumento que estamos buscando es todo este que está señalado aquí, que sería nuestro teta. Tendría el valor de pi más 60, que es pi sobre 3. Entonces esto es lo mismo que 3 veces pi más pi sobre 3. Entonces esto sería 4 tercios de pi. ¿Ok? ¿Sí? O bien 180 más 60, que sería 240. Entonces ya conocemos el argumento, también conocemos el argumento y por lo tanto el logaritmo de menos 1 menos raíz de 3i. ¿Sí? Recuerden que este es el argumento del z gorrito, pero el argumento del z gorrito es lo mismo que el argumento del z. Entonces aquí tendríamos el logaritmo del módulo que es 2, el módulo que es 2 más y por el argumento de menos este número complejo. ¿Sí? O sea que esto nos quedaría como el logaritmo de 2 más i que multiplica a 4 tercios de pi más 2pi k. ¿Sí? Donde k vale 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces la rama principal es cuando k vale 0, ¿sí? Y nos quedaría que el logaritmo de menos raíz de 3i nos quedaría como el logaritmo de 2 más 4 tercios de pi i. ¿Ok? Si k vale 0. Y tendríamos la rama principal. Entonces, con estos ejercicios, pues son dos ejercicios que ilustran de una manera sencilla lo que es el logaritmo de un número complejo. Y hay un ejercicio que en lo particular se vuelve interesante, ese de menos 1, que en principio en el plano real no tiene sentido, pues vemos que en el plano complejo sí tiene sentido. Y nuevamente esto es lo interesante de la variable compleja, que nos viene a dar soluciones diferentes, soluciones nuevas, y que si esto lo aplicamos en la ingeniería o en la física, esto podría tener cosas novedosas o fenómenos novedosos que no se pueden estudiar usando solamente el plano real. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos esta parte de la definición de la función logaritmo. El siguiente paso podría ser hacer referencia a algunas de las propiedades que ya conocemos de la función logaritmo en los números reales, ¿sí? Y que también tienen su analogía acá en los números complejos, que son las leyes de los logaritmos. Vamos a enunciarlos a través de una proposición. Vamos a ponerle aquí proposición. Proposición, y vamos a poner, la primera proposición me dice que el logaritmo
del producto de dos números complejos, ¿sí?, es el logaritmo de z1 más el logaritmo de z2. O sea, hasta aquí es exactamente la misma ley que conocemos en los números reales. El logaritmo de un producto no es el producto de los logaritmos, sino que el logaritmo de un producto de dos números complejos es la suma de los logaritmos. Pero lo novedoso aquí es el famoso 2pi, 2πk, y que le debemos de agregar en el caso del plano real. Esta parte de aquí se vuelve interesante. La segunda propuesta es el logaritmo de un número z elevado a alguna potencia, ¿sí? Es exactamente lo mismo que ya conocemos, que es la potencia por el logaritmo de z, pero otra vez le vamos a agregar el 2πki. ¿Ok? Y la tercera, que me indica que las funciones son inversas, ¿sí? O sea, si yo el logaritmo natural se lo aplico a la función exponencial, pues me va a dar el z, el mismo z, ¿no? Pero lo novedoso en la variable compleja, que va a aparecer el 2πi adicional ahí. ¿Ok? Vamos a hacer una demostración de la primera propuesta, ¿sí? Vamos a tratar de usar la definición que dimos en un comienzo y tratar de demostrar la proposición número 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer la primera demostración. El logaritmo de z1 por el z2, ¿sí? Me va a quedar, ¿qué es el z1? Pues lo puedo poner como r1 por e a la teta 1i, ¿sí? Y el z2 lo puedo poner como r por e a la teta 2i. La forma de Euler para z1 y para z2, o la forma exponencial, ¿ok? Su módulo del z1 por e al argumento, ¿sí? Recuerden, esta es la representación de Euler de un número complejo, ¿ok? Entonces vean que esto lo puedo poner como el logaritmo de R1 por R2, porque al final de cuentas estos dos números aquí son números reales. Y esto lo puedo poner como el exponente, lo puedo poner como teta 1 más teta 2, todo esto multiplicado por e. ¿Ok? Entonces vean, tenemos el logaritmo de un nuevo z, pero este nuevo z, ¿qué tal si lo represento así? Vean, lo voy a representar así, donde R es el producto, ese producto que aparece ahí, y donde el teta es la suma de los argumentos de cada número complejo. Entonces, si observo esta expresión a la que llegamos aquí, sería el logaritmo de R por e a la teta i, ¿sí? Entonces, el logaritmo de un número complejo, ¿a qué es igual? Pues es el logaritmo del módulo. Pero ¿cuál es el módulo de este número complejo que tengo aquí? Pues es r, ¿sí? Entonces me quedaría el logaritmo de r más el argumento de este número complejo. ¿Quién es el argumento? Pues este teta que aparece aquí. Entonces sería i por teta, ¿sí?, más el 2πk. ¿Ok? ¿Pero qué es r? Pues el producto de, de los dos módulos, ¿sí? ¿Y qué es el teta? Pues la suma de los dos argumentos más 2πk. ¿Ok? Ahora, si yo aplico aquí, vean, este es un número real ya. Entonces puedo aplicar las leyes de los logaritmos, y el logaritmo de un producto pues es la suma de los logaritmos. Y esto lo voy a separar así. Más el 2πk
i. ¿Va? Y ahora voy a juntar todo lo referente al primer, aquí me equivoqué, más teta 1i más el logaritmo de R2 más teta 2i más 2 pi k i. ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿Sí? Pues no es otra cosa más que el logaritmo de z1. El logaritmo de z1. Y esto que tengo aquí es el logaritmo de z2. ¿Sí? Más 2 pi k i. O sea, justamente es lo que queríamos demostrar. El logaritmo de un producto, ¿sí? Es la suma de los logaritmos más el famoso 2 pi k i. Vean que aquí pues aparece de manera natural y obligatoria, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí con esto pues queda demostrado justamente una de las leyes de los logaritmos, pero ahora en el plano complejo, ¿sí? La tercera ley es interesante, la tercera proposición que aparece ahí es interesante porque pues me está dando información sobre la función inversa. Lo que me está diciendo es que la función logaritmo, la función logaritmo es exactamente el inverso de la función exponencial. De la función exponencial, ¿sí? Exactamente lo mismo que pasa en el plano real. En otras palabras, lo que me está indicando es que para todo z que pertenece a los números complejos, el logaritmo de e a la z es el mismo z, pero con el 2 pi k, i, ¿sí? Y pues, ¿cómo podemos hacer la demostración? ¿Sí? Pues la podemos hacer sencilla. Aquí hay que acordarnos de la definición de la función exponencial, que se acuerdan que es e a la x por el coseno de y más i por el seno de y. ¿Sí? Esto pues también lo podemos poner como e a la x, pero vean que es esto que está aquí en este paréntesis circular, lo puedo poner como e a la y, ponerla en la forma de Euler. Y pues aquí, si quiero, puedo utilizar las leyes de los logaritmos y me quedaría el logaritmo del primero más el logaritmo, no, perdón, aquí vamos a hacer lo siguiente, el logaritmo de este, pues vamos a hacer la definición, ¿sí? Que es el logaritmo del módulo, que en este caso el módulo es este, ¿sí? Que sería e a la x, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? El argumento es y, entonces me quedaría más i por la y más el famoso 2 pi k. El i está aquí, ya lo saqué como factor común. Ahora esto es completamente real, entonces el logaritmo de la exponencial pues es la x, ¿sí? Y aquí me queda la y más el 2 pi k i. ¿Y qué es esto? Pues es el z más 2 pi k i. ¿Okay? De pronto aquí hay de aquí a aquí puede haber una duda, pero recuerden que, ¿sí?
el módulo de este número complejo, el módulo de este número complejo, pues es este que está aquí, ¿sí? Entonces, el logaritmo natural es el logaritmo del módulo, que en este caso es e a la x, este que aparece aquí, más el argumento, ¿sí? Que en este caso el argumento es esta y. Entonces sería y más 2 pica, ¿no? Que es justamente lo que escribimos ahí. Y ya queda demostrado justamente que la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. ¿Sí? Entonces aquí está interesante esta proposición. ¿Ok? Entonces, pues este es un ejercicio, ¿sí? Que está relacionado con la función logaritmo. Un ejercicio que es interesante hacerlo, intentar hacerlo es, ¿sí? Que de pronto no me va a dar tiempo aquí para demostrarlo porque pues, puede estar un poquito largo el ejercicio, ¿sí? Sería eh, calcular la derivada de la función o demostrar lo que ya sabemos, ¿sí? La derivada, no, bueno, no sabemos, más bien intuimos porque lo sabemos solamente lo que sucede en el plano real. La derivada de la función logaritmo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto de z del logaritmo de z? Y pues sí, vamos a demostrar que justamente esta derivada pues es 1 entre z. Pero hacer esto podría llevarnos un buen rato y yo creo que esta la podríamos dejar para la cápsula número 3. Como ven, entonces hasta aquí le dejamos y como un último ejercicio de esta función logaritmo sería la derivada que la haríamos en la siguiente cápsula número 3. Entonces ya casi llevamos 47 minutos, así es que va a estar súper cargado. Entonces recuerden, cualquier duda, ya saben, mi correo electrónico es jluis0968 gmail.com y gracias por los comentarios que me han hecho y por los likes que me han puesto ahí en el YouTube, ¿sí? Entonces pues ahí seguimos en contacto, espero que, que los vean y recuerden, hay que encerrarnos en la casa, no hay que salir porque esto puede ser delicado, así es que hay que tratar de estudiar desde la casa, no hay que salir de casa por este problema del coronavirus. Y pues listo, nos vemos y ahí se ven.